Bienvenidos, con la ayuda del Señor continuamos nuestros estudios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en esta ocasión los versículos 28 y 29. Si me quieren acompañar en sus Biblias, buscamos Juan capítulo 14, versículos 28 y 29, que dicen de esta manera. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bueno, estos son nuestros dos versículos en esta ocasión, y como ven, comienza el versículo 28 con un tema que ha sido dominante a lo largo de todo este capítulo. Me voy, pero vengo a vosotros. Lo dice al principio. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Ya digo, lo ha repetido en varias ocasiones a lo largo de este capítulo, bastantes veces. ¿Cuál es la interpretación a esta afirmación? Voy y vengo a vosotros. Bueno, hay dos posibles interpretaciones, ya lo hemos visto en otro estudio anterior. Podría ser una referencia a su muerte en la cruz y a su posterior resurrección. En la muerte sería privado, los discípulos serían privados de él, en la resurrección volverían a tenerle con ellos. Pero muy probablemente este no es el sentido en esta ocasión. Aquí, por lo que contemplamos en el contexto, de lo que el Señor Jesucristo estaba hablando era de su partida al Padre, para sentarse en el trono de la más alta majestad, junto a Él. Y volvería, claro que volverá en su segunda venida, y esa es nuestra esperanza como creyentes. Por lo tanto, creo que ahora está hablando de eso. Voy al Padre, regresaré posteriormente a buscaros, como había dicho al principio de este mismo capítulo, en el versículo 1 y 2 y 3. Bueno, a continuación, inmediatamente lo que vemos es un reproche de parte del Señor. Fíjense, si me amarais, os habréis regocijado. Es decir, todos los temores, todas las preocupaciones que ellos podrían tener ante la inminente partida del Señor, desaparecerían, se desvanecerían y a cambio, pues tendrían el gozo, la paz, de la que les ha hablado en el versículo anterior, tendrían todo eso, ocuparían el lugar de la preocupación y del dolor, si le amaran. Si tan solo le amaran de verdad. Y ahora esto, claro está, nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Y es que acaso los discípulos no amaban al Señor? Después de 3 años de ministerio juntamente con Él, ¿todavía podemos tener dudas de que le amaran? Bueno, por supuesto los discípulos le amaban. Eso está fuera de toda duda, desde luego. Pero el amor auténtico siempre crece, es como esas plantas que están en constante crecimiento y deben de dar fruto. Bueno, pues el amor de ellos también debía crecer, porque lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en este momento es que le amaban, pero con un amor inmaduro, un amor deficiente. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Bueno, pues es que sufrían de una de las enfermedades, vamos a llamarlo así, de las grandes enfermedades del amor. ¿Y cuál es esa enfermedad? El deseo de poseer a la persona amada. El deseo de poseer a la persona amada. Voy a intentar explicar esto con una simple ilustración, que yo pienso que todos lo podemos entender. Imaginémonos un joven que está locamente enamorado de una chica. Y pues él solamente piensa en, bueno, pues estar con ella, pero también en que ella esté exclusivamente con él. Y de hecho, pues se molesta tal vez si ve que esa chica se relaciona con otras personas. Y bueno, pues en esa relación él no se interesa en absoluto pues en su desarrollo personal, en sus ambiciones profesionales, en cuáles son sus gustos, sus preferencias, qué cosas le hacen feliz, le alegran. Todo eso no le importa. Lo único que él quiere es que esté con él y que le complazca en todo. Bueno, no sé si hacemos bien en llamar a eso amor, porque eso es un amor tan egoísta, tan interesado,
Por supuesto, si eso ocurriera, por muy guapo que fuera el muchacho, yo aconsejaría a la chica salir volando cuanto antes de esa relación, porque es asfixiante y le va a dañar, evidentemente, le va a dañar. Es el problema del amor, ese amor posesivo que quiere a la persona amada para él solo, para sí. Y esto en realidad era algo de lo que les pasaba a los discípulos. Ellos amaban al Señor, pero les ocurría lo mismo, querían retenerlo con ellos, de una manera egoísta, retenerlo aquí en la tierra, cuando Él lo que quería y les estaba anunciando pues era ir al cielo, pero ellos lo querían aquí con ellos. Y tenían que aprender como nosotros, que no se puede reducir, que no se puede someter al Señor para que esté a lo que nosotros queremos. Ellos debían de aprender a regocijarse en quién era realmente el Señor Jesucristo, lo que a Él le gustaba, lo que Él deseaba, lo que Él amaba y la obra que Él había venido a hacer, que le dejaran transcurrir, que le dejaran llevarla a cabo adecuadamente hasta el final. Pero ellos, en lugar de alegrarse por Él y en lo que Él deseaba, pues estaban tristes, pensando en la pérdida que iban a sufrir en el momento en que Él les dejara. Y el Señor estaba trabajando aquí, una vez más, en el amor de los discípulos. Si se han dado cuenta, a lo largo de este capítulo, cada vez que el Señor habla del amor de los discípulos por Él, siempre lo introduce con frases condicionales. Si me amáis, haréis tal y cual cosa. El que me ama, guardará mis mandamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre frases condicionales. ¿Por qué? Bueno, porque el amor de los discípulos era todavía, como digo, muy deficiente, muy básico, tenía que crecer. Por eso esas frases condicionales. Si me amáis, es una forma de decir, debéis de seguir examinando correctamente vuestro amor, porque todavía no es lo que debe ser. Y esto pues son alertas, señales en rojo, intermitentes, fuertes, que nos deben de hacer pensar también a nosotros. Porque igual que el Señor cuestionó el amor de sus discípulos en aquel momento, pues probablemente también cuestione el nuestro. ¿Por qué no lo va a hacer? Y si nos interesa realmente amar al Señor como debemos, pues tendremos que hacernos ciertas preguntas y examinar correctamente también nuestro amor. El de ellos estaba desde luego lejos de la meta y adolecía de varias cosas que probablemente reflejen también un poco lo que le pasa a nuestro propio amor por el Señor. La primera cosa que debemos de pensar cuando hablamos del amor y es que el amor auténtico es desinteresado y el de ellos no lo era. No era desinteresado. Ellos estaban centrados en sí mismos, en el dolor que iban a sufrir cuando el Señor se fuera. Y esto ha sido pues también una constante, desgraciadamente, en la propia Iglesia del Señor a lo largo de su historia. Con mucha frecuencia la Iglesia está demasiado enfocada, demasiado centrada en su propio dolor y piensa poco en las cosas que alegran al Señor, en lo que realmente causa el gozo al Señor en sus hijos, en la Iglesia. Siempre damos muchísima importancia a nuestro dolor. Esto es algo innato en el ser humano. Bueno, pues el auténtico amor es desinteresado. No podemos estar pensando tanto en nosotros y debemos de pensar mucho más en lo que al Señor le agrada. El amor auténtico es generoso y el de ellos pues tampoco lo era. Es generoso y siempre busca lo mejor y desea lo mejor para la persona amada. Ellos, cuando el Señor les dijo, voy al Padre, en lugar de alegrarse, en lugar de manifestar ese gozo, acompañando al gozo que el Señor sentía por ir al Padre, ese gozo que vendría también por el hecho de ser glorificado juntamente con el Padre, en lugar de alegrarse, de ser generosos en eso, de buscar lo mejor para el Señor, pues estaban pensando en lo que era mejor para ellos, o en lo que ellos creían equivocadamente que era mejor para su propia situación. Porque luego veremos que no lo es, que no lo era. No era mejor que el Señor se quedara. Era infinitamente mejor que el Señor partiera a la cruz
a la resurrección y a la ascensión, porque esto traería para nosotros la salvación. También el auténtico amor se alegra por el bien del otro. Antes les había dicho el Señor que si le amaban guardarían sus mandamientos. Capítulo 14, versículo 21. Ahora les dice que el auténtico amor se manifiesta también en la alegría que nos produce que la persona a la que amamos prospere. Y esto sí que nos da duro, ¿no? Porque, no sé, bueno, quizás a ustedes no, pero qué difícil es alegrarse de que otros prosperen, cuando quizás nosotros no prosperamos tanto. Eso sí que nos toca, ¿no? Decimos que amamos a los hermanos, pero si vemos que el hermano despunta, prospera más que nosotros, automáticamente es fácil que nos inunde una sensación de celos, de envidia, de rivalidad. Bueno, el auténtico amor se puede alegrar, se debe alegrar de que otro prospere. Y eso pues era lo que debería de haber movido a los discípulos. Si amaban genuinamente al Señor, se deberían de haber alegrado ante el anuncio de que Él iba al cielo a disfrutar increíblemente con el Padre. Y el amor auténtico, el amor maduro, es un amor inteligente. Un amor que logra entender a la persona amada. Y esto es importante subrayarlo en una época como la nuestra, donde el amor son puros sentimientos, puras emociones. Decir en este contexto que el amor es inteligente, pues es algo como que no combina bien, la inteligencia con el amor. Pues sí, el amor, el auténtico amor, el amor maduro, entiende a la persona amada. ¿Y cuál era el problema de los discípulos? Que no entendían, no estaban entendiendo lo que el Señor estaba haciendo, no estaban entendiendo el amor y el deseo que el Hijo tenía de estar con el Padre, el gozo que eso le producía. Por lo tanto, en la medida en que no entendían al Señor y su relación, su vinculación con el Padre, ese amor evidentemente era un amor incompleto, un amor inmaduro. Así que el Señor está trabajando en ellos para que cultiven un amor que florezca finalmente dando frutos, todos estos frutos de los que ahora estamos hablando. Entonces, ¿cómo deberían de haber enfocado la cuestión de la partida del Señor? Bueno, pues en primer lugar, deberían de haber entendido lo que esta partida significaba para el Señor y también lo que significaba para la obra que Él había venido a realizar. Y en este sentido, si hablamos de entender lo que significaba para Él, pues es importante que notemos este énfasis que aparece en este capítulo, el Señor hablando constantemente acerca de su Padre. El capítulo tiene 31 versículos y creo que he contado 22 veces en las que el Señor habla de su Padre. Es decir, una y otra vez hablando de su Padre. Con ello está intentando imprimir una fuerte impresión en los discípulos para que entendieran esa unidad vital, existencial que había entre el Padre y el Hijo. En tanto que no entendieran todo esto, pues tampoco lograrían percibir la intensidad de las palabras del Señor cuando dice, voy al Padre. Esto habría que ponerlo con 1001 exclamaciones. Voy al Padre, con un tono triunfal, con un tono de gozo, de alegría. Humanamente hablando, diríamos que estamos contando los minutos y los segundos para que eso ocurra. Voy al Padre. Esta profunda ilusión, este profundo deseo del Señor. Voy al Padre. Pero los discípulos, desgraciadamente, no lograban comprender lo que esto significaba para el Señor. No lograban percibir lo que el Señor les quería transmitir. Que Él volvía nuevamente a ese lugar de gloria en el que había estado junto con el Padre durante toda la eternidad. ¿Recuerdan al comenzar este Evangelio que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre? Él le ha dado a conocer. Ha estado durante toda la eternidad en el seno del Padre, en la cercanía, en la intimidad, en la proximidad máximas con el Padre. Y ahora el Señor está expresándoles este anhelo que tiene de volver nuevamente a esa posición, a ese lugar donde durante, ya digo, toda la eternidad
había estado. Y tristemente, y tuvo que ser realmente algo frustrante para el Señor también, después de 3 años de ministerio con los discípulos, todavía no habían entendido en qué consistía la relación del Señor Jesucristo con su Padre. Era triste en este sentido. Así que en primer lugar, pues no lo enfocaron bien porque no entendían lo que significaba para él su regreso al Padre. Y en segundo lugar, estaban también muy lejos de entender el hecho de lo que la partida del Señor Jesucristo iba a significar, iba a aportar a la salvación de los seres humanos. Todo lo relacionado con la redención del Señor. Era necesario que Él partiera hacia la cruz y todo lo que implicaba después, porque el Señor veía en perspectiva, por supuesto, la cruz de una manera inminente, inmediata, pero mucho más allá y también de forma muy cercana, la resurrección y la ascensión. Por lo tanto, ellos, si hubieran entendido lo que eso significaba también para nuestra salvación, bueno, pues en lugar de que estuvieran tristes, habrían sentido un inmenso gozo, un gozo incontenible. Pero no era así. Quizá por intentar acercar un poco más el significado de estos versículos, tal vez podamos entenderlo mejor si pensamos, por ejemplo, en lo que para nosotros significaría que una persona a la que amamos, un ser querido, partiera para estar con el Señor, porque muriera. Bueno, evidentemente yo no quiero trivializar este asunto, por supuesto que no. Yo lo sé perfectamente que cuando perdemos un ser querido, pues la tristeza inunda nuestros corazones. Esto es inevitable, por supuesto. Pero tal vez, además de entender lo que significaba para el Señor estas palabras, tal vez en estos mismos versículos podamos encontrar un consuelo para cuando atravesemos por una situación de pérdida de ese tipo. Saber que nuestro ser querido ha partido, y ha partido para estar con el Señor, y que ya puede disfrutar de esa felicidad plena que significa estar al abrigo del Señor, libres de todo sufrimiento, de toda tristeza, ya habiendo terminado nuestra peregrinación por este mundo y estamos ya en el hogar, en la casa de nuestro Padre Celestial. Pero a veces nuestro amor por estos seres queridos que han partido con el Señor, pues se parece mucho a lo que les ocurría a los discípulos con el Señor una vez que el Señor les hizo este anuncio. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que nuestro amor por ellos a veces se torna en un amor también egoísta, centrado en nosotros mismos, en lo que nosotros hemos perdido con la partida de este ser querido para estar con el Señor. Y tal es así que a veces, si por nosotros fuera, si de nosotros dependiera, haríamos volver de regreso a la persona que ha partido para que estuviera una vez más aquí con nosotros. Y lo traeríamos con el mismo cuerpo desgastado tal vez, si era una persona ya mayor, con muchos achaques, muchas enfermedades. Lo haríamos volver otra vez con ese mismo cuerpo y lo haríamos volver para una vez más al mismo sufrimiento que había abandonado cuando se fue para estar con el Padre. Somos así. Tenemos este amor posesivo, este amor que queremos a la persona amada con nosotros independientemente de que eso suponga un perjuicio para ella. Y le privamos de esa gran ventaja, por ejemplo, que supone el estar con el Señor. No comprendemos las increíbles ventajas que para esa persona supone el estar ya en la gloria con el Señor. Y no logramos a veces alegrarnos de que ya esté disfrutando de algo increíblemente bueno. Tal vez nos ayudaría verlo desde la perspectiva de la persona que se va. Yo siempre he creído que cuando el Señor resucitó a Lázaro después de los días que estuvo en el sepulcro, pues las hermanas evidentemente estaban muy contentas de que su hermano había vuelto, pero no sé lo que pensaba el hermano. Realmente guarda silencio, afortunadamente guarda silencio, porque ¿qué habría dicho?
y me hacéis volver para estar otra vez aquí en este mundo. Fíjate ahora los problemas que hay. Estos judíos están enfadados conmigo porque el Señor me ha resucitado, y como están enfadados con Él, ahora también lo están conmigo, con lo bien que yo estaba en el cielo. Recuerdo la historia que leí de una mujer pues, que estaba enferma desde hacía tiempo, y los pastores iban a visitarle al hospital y siempre oraban por ella. Señor, te rogamos, pero además muy insistentemente, te rogamos que tú sanes a nuestra querida hermana. Y bueno, pues acababan sus oraciones, hacían el amén y al cabo de un rato se iban. Y la mujer, cuando ya por fin se iban, pues sonreía y decía, yo no estoy de acuerdo con lo que están orando por mí. De ninguna manera yo estoy de acuerdo, yo quiero irme con el Señor. Y no entiendo, decía la mujer, no entiendo por qué no dejan de pedirle al Señor que me retenga aquí con ellos, cuando yo lo que quiero es ir con Él. ¿Por qué le están pidiendo una y otra vez que me sane? Si yo ya quiero irme con el Señor, si es lo mejor para mí. Bueno, si tan solo lográramos entender un poquito lo que es la gloria del reino de los cielos, pues desde luego nuestra visión de las cosas cambiaría radicalmente. Por supuesto que sí. Claro, estoy hablando de personas que han partido con el Señor. Otra cosa muy diferente, y eso sí que es muy, muy doloroso y es difícil encontrar consuelo en ello, es cuando parte un ser querido y no ha conocido al Señor. Esto sí que es realmente duro y muy, muy doloroso. Pero bueno, entendemos, ¿verdad? El Señor se iba, ellos deberían de alegrarse. Intentemos entender lo que el Señor les estaba explicando. Y añade una razón, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, esta frase ha sido objeto de infinidad de debates sobre la Trinidad, las relaciones que hay dentro de la Trinidad, sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Bueno, una cantidad de debates increíbles. ¿Cómo debemos entenderla? Pues para enfrentar el asunto de una manera correcta, creo que deberíamos de ver todo el asunto en su conjunto, no solamente esta frase aquí, sino todo el asunto en un conjunto, con una visión más global, más grande, más amplia del tema. Y cuando empezamos a investigar, pues nos damos cuenta de que hay en las Escrituras clarísimas afirmaciones de que el Señor Jesucristo, el Hijo, es igual al Padre. Sin salir de este Evangelio, pues podríamos decir, citar por ejemplo, por algunos botones de muestra, capítulo 1, versículo 1, la forma en la que comienza el Evangelio. En el principio era el Verbo, que se refiere aquí claramente al Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, que entendiendo que esto fue escrito por un judío monoteísta, pues aquí no puede estar hablando evidentemente de que era un Dios menor, sino que era Dios en el sentido monoteísta en que Juan, el evangelista, lo había entendido siempre. Él nunca hablaría de un Dios de otro tipo. Eso es inconcebible. Así que ahí claramente dice que el Señor Jesucristo era Dios. Cuando el Señor Jesucristo hablaba también, por ejemplo, en Juan capítulo 5, versículo 18, una vez que ha sanado al paralítico de Betesda y había hecho esa declaración, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y si siguiéramos leyendo el pasaje, muy importante, desde luego, pues veríamos que el Señor en ninguna manera contradice esta deducción lógica que ellos han hecho. Claro que el Señor estaba haciéndose igual a Dios. En el capítulo 10, versículo 30, allí nos dice el Señor Jesucristo una frase muy importante, dice, yo y el Padre uno somos. Allí está unidad esencial entre el Padre y Él. Así que, bueno, podríamos mostrar muchísimas más en las epístolas y en los evangelios, pero solamente estas tres, como botones de muestra, de otras muchas que también podríamos encontrar, ya digo, si lo deseáramos en las Escrituras. Pero junto a estas afirmaciones muy claras acerca de la divinidad, de la igualdad del Hijo con el Padre,
también encontramos otras afirmaciones que nos muestran la dependencia del Hijo con respecto al Padre. Una relación de dependencia, lo que podría darnos a entender que es inferior. Miren, por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esta sujeción, recibe órdenes, está a lo que le mandan. Bueno, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Bueno, Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí vemos ya no solamente esa sumisión, sino también ese deseo de agradar a aquel que lo ha enviado. Evidentemente está actuando como alguien que sirve. Capítulo 12 de Juan, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Está obedeciendo mandamientos. Ha venido con una misión y el Padre le ha dado mandamientos concretos para lo que ha de decir y también lo que ha de hablar. Así que, ¿cómo hemos de interpretar la afirmación que tenemos aquí de que el Señor, el Padre, es mayor que yo, tal como lo dijo el Señor? Bueno, pues ha habido multitud de interpretaciones. Cuando se toma toda esta evidencia en su conjunto, bueno, hay algunos que enfatizan más una cosa, otros que enfatizan más otra cosa, una parte u otra, y llegan a distintas conclusiones. Algunos, pues, piensan que Jesús no puede ser Dios en el sentido más pleno. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos con esos versículos que nos dicen claramente que el Verbo era Dios, por ejemplo? O que era igual al Padre. Bueno, ¿qué hacemos con esos versículos? Algunos piensan que Jesús era una divinidad menor, un Dios menor. Pero esto entramos con otro problema, y es que entra en oposición, choca frontalmente contra el sólido monoteísmo bíblico. No encaja que haya otro Dios. El Señor nuestro Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Esto ya no encaja. Un Dios menor no encaja en esta enseñanza bíblica. Otros, pues simplemente dicen Jesús era un mero ser humano. Bueno, pero esto implica, claro, ignorar entonces su origen eterno y su unidad con el Padre durante toda la eternidad. Entonces, si descartamos todo esto, ¿cómo debemos entenderlo? Bueno, para entender cualquier parte bíblica, lo primero que debemos hacer es colocarlo, verlo en el contexto. Los teólogos, que les encanta discutir sobre todas las cosas, van entresacando frases de aquí y de allí. Fíjense que ni siquiera toman el versículo entero, solamente recogen la última parte del versículo y lo insertan en su teología sistemática para que diga lo que ellos quieren decir, bueno, pues en su hilo conductor, lo que quieran decir. Pero esto no es honesto, creo yo. Lo que debemos hacer es tomar los versículos en su contexto. Y el contexto clarifica en gran medida normalmente lo que el Señor nos quiere decir. Y aquí vamos a ver inmediatamente que el Señor no está haciendo una comparación entre su divinidad y la del Padre, ni muchísimo menos. Esto no es el objetivo de este versículo. No tiene nada que ver con esto. Lo que está haciendo, y esta es la clave del asunto, lo que está haciendo es comparar el estado actual en el que el Señor se encontraba en este momento en la tierra con sus discípulos, comparar ese estado presente con el estado que iba a disfrutar inmediatamente que regresara con el Padre. Esta es realmente la cuestión. Él iba a regresar con el Padre, como dirá un poco más adelante en el capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, lo que el Señor está pidiendo es ser glorificado con aquella gloria que tuvo antes. Así que lo que se compara
es su estado actual en este mundo con su estado inmediato una vez que salía de este mundo para estar en la gloria del Padre. Y, por supuesto, la gloria de la nueva situación, una vez que estuviera con el Padre, terminaría con todas las limitaciones que el Señor Jesucristo tenía sobre esta tierra, que eran muchas, como vamos a ver inmediatamente. Ahora, entonces, en ese sentido, hay una gran diferencia, hay grandes limitaciones que el Señor tiene aquí que no iba a tener cuando una vez llegara al cielo. Por lo tanto, lo que hay que ver es esto, que en este sentido en el que habla el Señor Jesucristo, en tanto que está aquí, por supuesto es inferior al Padre. Pero en el momento en que regresa al cielo, vuelve a estar en la misma posición que lo había estado eternamente y, por supuesto, volvería a ser exactamente igual que era el Padre. Y esto no lo hemos de perder de vista. ¿Cuál era el propósito? ¿No era este el propósito con el que el Señor estaba hablándoles a los discípulos? Debéis de alegraros porque voy a un sitio donde voy a estar siendo lo que realmente soy, con toda la gloria, con todo el poder, con toda la majestad que me corresponden. Y os deberíais de haber alegrado. Claro, en este sentido, mientras estaba aquí en la tierra, pues el Padre era mayor en gloria, en honor, en posibilidades, por supuesto, por supuesto. Pero insisto, en tanto que él estaba aquí como hombre, bajo todos los efectos plenos de lo que su encarnación consistía. En ese sentido, el Padre es mayor que él. Es mayor que él no como hijo de Dios, sino como hijo del hombre. En tanto que es visto desde esta perspectiva aquí, antes de regresar al cielo a su estado eterno. Porque, y esto no lo debemos de perder de vista, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de que Él se hiciera hombre, pues implica una clarísima humillación para el Señor Jesucristo. Una clara humillación que no debemos de perder de vista, que sufrió y que estuvo dispuesto a aceptar por causa nuestra, por amor a nosotros, con la finalidad de salvarnos. Ya es triste entonces que una vez que nos damos cuenta de que Él asume toda esa pérdida, vamos a llamarlo así, por nosotros, que nosotros digamos, lo veamos simplemente en ese estado y digamos, pues es menor que Dios. No. Debemos recuperar esa visión de quién es nuestro Señor Jesucristo también en toda su gloria, en todo su honor, en toda su majestad. El apóstol Pablo entendió muy bien lo que la encarnación del Señor Jesucristo implicó para él. Un conocidísimo pasaje en Filipenses, capítulo 2, versículos por el momento 5 al 8, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, noten bien aquí lo que dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo vemos con claridad. Al encarnarse, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, pues tuvo que humillarse, y humillarse mucho, eligiendo voluntariamente descender a la vergüenza, descender a este mundo de sufrimiento y pasar por todo lo que aquí nos dice. Siendo siervo, se hizo hombre y llegó hasta la cruz. Muerte, sí, pero muerte de cruz. Es esa agonía terrible de la muerte. Claro que el Señor se humilló, claro que el Señor se rebajó, claro que perdió sus enormes privilegios. Estoy hablando desde la perspectiva humana. Yo sé que Él nunca dejó de ser Dios, esto ya lo sé, pero estoy intentando explicar esto desde una perspectiva, ya digo, entre nosotros que somos hombres, porque otro lenguaje no tenemos para hablar. Cuando lleguemos al cielo ya nos van a explicar más claramente todo esto. Pero ahora, por favor, ciñámonos a esto sin buscarle, como diríamos aquí, tres pies al gato. Estoy hablando, creo que me entienden, ¿verdad?
En este contexto el Señor pierde mucho, se desprende de muchas cosas. Y claro que es inferior al Padre. Fíjense, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 20 dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O recuerden aquel otro versículo de Pablo cuando escribe en 2 de Corintios, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Pensar en Cristo como pobre, 2 Corintios 8, 9. En Isaías capítulo 53, versículo 3, experimentado en quebrantos, varón de dolores. Claro que se humilló, claro. Y todo esto, pues desde luego contrasta con la posición del Padre sentado en el trono de la más alta majestad, rodeado de ángeles y de infinidad de criaturas celestiales que a una sola vez incesantemente le adoran. Bueno, pues si comparamos las dos cosas, la encarnación de Cristo en el momento en que hablaba a sus discípulos en ese instante preciso, comparado con lo que el Padre tenía y que él mismo iba a disfrutar en el momento que ascendiera y que ya había estado disfrutando durante toda la eternidad, claro que el Hijo es menor al Padre. En ese estado de humillación que implicaba la encarnación, bueno, pues incluso se nos dice en Hebreos capítulo 2, versículo 9, no solo que es menor que el Padre, sino que fue hecho menor que los ángeles. Noten bien, fue hecho, no lo era, fue hecho, porque la encarnación implicaba que el Señor Jesucristo asumió sobre sí algo que no era. Eternamente había sido Dios, pero llega a asumir algo que no era. La posición de hombre. Y dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Bien que nos dice en otra parte, allí mismo en Hebreos capítulo 1 y versículo 6, que cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un poco menor que los ángeles? ¿O los ángeles deben de adorarle, como adoran a Dios? Bueno, pues depende de qué momento estemos hablando. ¿Estamos hablando de la humillación, de la encarnación del Señor Jesucristo? Fue hecho menor que los ángeles. El Señor regresa en toda su gloria, Dios introduce a su primogénito en el mundo, cuando regresa de la muerte con poder y en victoria, pues adórenle todos los ángeles de Dios, porque es Dios, porque se lo merece, porque es digno de Él. Mientras está en este mundo, ya hemos dicho que es pobre, que no tiene donde recostar su cabeza, pero es más, también está sujeto, a otros seres humanos. Se nos dice que descendió con sus padres a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Bueno, desde esa perspectiva, claro, inferior incluso a las órdenes de sus propios padres, o bajo la autoridad civil. Cuando recuerdan el pasaje aquel, cuando le preguntan a Pedro, ¿y tu maestro paga el tributo? Y el Señor ve venir a Pedro ya con la preocupación, Pedro no le dice nada, pero el Señor se anticipa. ¿Pagamos o no pagamos? Y dice, bueno, para no ofenderles vamos a pagarles. Es decir, se somete a una autoridad civil, cuando Él es el eterno Dios. Bueno, claro, pero mientras está como hombre, es inferior, por supuesto que sí. Pero esto no es la última palabra, ni lo último que ocurre con el Señor Jesucristo. Él, es verdad, había venido a cumplir una misión encomendada por el Padre. Y en tanto que estaba cumpliendo esa misión, pues Él era el siervo que obedecía humilde a la voz de su Padre, por supuesto. Y en ese sentido, en tanto que dura la misión, noten bien lo que estoy diciendo, en tanto que dure la misión, pues el Hijo es menor que el Padre. Él mismo lo había dicho. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, dice en Juan 13:16. Si el Hijo era el enviado y el Padre era quien le había enviado, es lógico que también ahora diga el Padre es mayor que yo, en tanto que dura esa misión, puesto que el Padre era quien le había enviado. Pero, ¿y qué pasa una vez que es terminada esa misión? Pues aquí viene lo bueno. Ya no se puede decir que el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque los dos comparten por igual el mismo trono.
Mateo capítulo 22, versículo 44, dijo el Señor a mi Señor. Que el Señor recogió esta cita, creo que es del Salmo 110, la que puso en verdaderos aprietos a los judíos. ¿De quién es hijo el Mesías? Bueno, si es hijo de David. Dice, y entonces, ¿cómo es que el mismo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dijo el Señor a mi Señor. Estamos hablando de dos personas, pero que comparten un mismo trono. Filipenses, donde hemos leído hace un momento, pero debemos de continuar, capítulo 2, versículo 9 ahora. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros en el Nuevo Testamento nos hemos acostumbrado a llamar a Jesús Señor, y es muy apropiado. Pero creemos que el término Señor es un término inferior a Dios, pero no lo es. No lo es. Fíjense aquí que todo el cielo al unísono se inclina para adorar a Cristo, que es el Señor. En realidad el Señor es el título que Dios tenía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, mayormente, el Nuevo Testamento en griego. Bueno, pues no aparece, por ejemplo, Jehová en el Nuevo Testamento, en el griego, pero aparece el término Señor, que es equivalente. Y fíjense cómo se habla del Señor Jesucristo. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y que su nombre está por encima de todo nombre. ¿Y quién puede ser ese sino Dios? Bueno, pues eso ocurre inmediatamente después de que el Señor resucita y asciende al cielo. Hebreos capítulo 1, versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquel que había sido hecho un poco menor que los ángeles, ahora el autor a los Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles se le ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies? Por lo tanto, en conclusión, el Hijo es igual al Padre en su divinidad, pero es menor al Padre en su humanidad. Mientras estaba aquí en este mundo, pues era menor. Pero una vez que fuera allí, los discípulos se deberían de alegrar porque iba por fin a compartir nuevamente la gloria y el trono con su Padre Celestial, como siempre había ocurrido eternamente. Así que en cuanto a la deidad, a los atributos de la deidad, comparten exactamente los mismos atributos, el Padre y el Hijo. Pero eso sí, cuando pensamos en Cristo como hombre, pues ya lo hemos dicho, sujeto a infinidad de limitaciones y menor que el Padre, sin ninguna duda. Ahora, todo esto, pues nosotros comprendemos ahora la Trinidad de esta manera, ¿no? Pero, bueno, pues en cuanto a los tratos de Dios con el hombre, sí, entendemos la Trinidad, pero llegará un momento que Dios será todo en todos, dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 23 al 28, dice, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Yo no sé cómo explicar esto, pero tengo la impresión de que nosotros ahora en el trato que tenemos con Dios conocemos esta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero llegará un momento que Dios será todo en todos, en una unidad
No sé si seguiremos hablando de Trinidad, yo no lo sé, pero bueno, como no lo sé, ¿para qué voy a hablar más de este asunto? En todo caso, el Padre es igual al Hijo en cuanto a su divinidad, en cuanto como Hijo de Dios, pero el Padre es superior al Hijo en cuanto a que el Hijo permanezca en ese estado de encarnación, de humillación, mientras dura su ministerio aquí en la tierra. Y por último tenemos esta frase, os lo he dicho, versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Así que antes de dejar a sus discípulos, pues les anuncia lo que iba a ocurrir inmediatamente, para que cuando suceda creáis. Y eso era algo que ya les había dicho en otras ocasiones a lo largo de aquella última cena. Con esto se enfatiza el hecho de que el Señor sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir. Lo que le iba a ocurrir a él, que iban a venir a aprenderle, de eso va a hablar en el versículo siguiente. Ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver, nada tiene en mí. O sea, él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, el proceso exacto en el que iba a tener lugar. Igual que a lo largo de aquella noche les había dicho que conocía también de antemano que Judas era quien le iba a traicionar, que Pedro, uno de sus íntimos apóstoles, le iba a negar. El Señor lo sabía todo. Y esta noche, mientras está hablando con los discípulos, enfatiza mucho una y otra vez que lo sabía. Y con esto les transmite una impresión muy fuerte de que Él tiene el control de cada situación. Nada estaba ocurriendo al azar, sino que el programa divino establecido previamente en la eternidad se estaba cumpliendo con toda perfección. Nada estaba tomando al Señor desprevenido, nada ocurría al azar, por casualidad, nada era un fallo en el programa divino, nada. Todo cuanto ocurrió se ajustaba perfectamente a lo que el Señor había planeado de antemano en la eternidad. Por lo tanto, esto debería de consolidar su fe cuando comprobaran que todo estaba ocurriendo conforme a lo que el Señor les había dicho. Tal vez en este momento, pues no les dijo mucho. Sus palabras a veces les resultaban difíciles de entender a los discípulos. Pero más tarde, cuando el Señor ascendiera, cuando resucitara, cuando hubiera ya pasado por la cruz y lo hubiera vencido, claro que ellos recordarían nuevamente todo lo que el Señor les había dicho y entonces sí que tendría un impacto fuerte para ellos. Entonces entenderían las cosas de otra manera. Su fe sería confirmada, robustecida, sin lugar a dudas. Y era importante anticiparlo y que lo entendieran, que lo recordaran después, para que, pues sobre todo cuando llegara el momento de la cruz, vieran a su Señor desnudo en una cruz, abandonado, menospreciado por todas las personas que pasaban. Bueno, pues que supieran en esos momentos, que recordaran que el Señor fue allí no porque le vencieron, sino porque Él mismo se entregó. De esa manera, solamente de esa manera, pues la fe, la confianza que los discípulos tenían en el Señor no quedaría destruida y ellos no quedarían abrumados hasta el extremo, solamente así. Así que el Señor les estaba preparando tanto emocionalmente como espiritualmente. Y esto es un principio, por otro lado, que no solamente encontramos aquí, sino que también lo vemos expresado en otras partes de la Escritura. El hecho de que Dios diga cosas de antemano. Les llevo ahora, si me quieren acompañar, a Isaías, capítulo 42, versículo 9. Allí el profeta Isaías dice: «He aquí, se cumplieron las primeras cosas, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias». Un poco más adelante, Isaías 46, versículos 9 y 10, dice: «Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará lo que quiero». ¿Por qué insistía Dios en este hecho, en
en decir una y otra vez que él anunciaba el fin desde el principio? Bueno, porque él lo conocía. Y en este caso concreto, cuando Isaías habla a los israelitas que estaban desbocados, lanzados en pos de la idolatría, pues Dios quiere que ellos recapaciten, que piensen, que comparen al Dios revelado en la palabra de Dios con sus ídolos, que comparen, que vean que por un lado, bueno, hay una diferencia infinita. Por un lado, Dios, el Dios de la Biblia, pues conoce perfectamente todas las cosas de antemano y las anuncia, habla de antemano, tiene un conocimiento perfecto. Mientras que los ídolos están siempre callados, son mudos, no hablan, no dicen ni bueno ni malo, porque tampoco saben nada, porque no tienen capacidad. Es algo tan grotesco, ¿no? Que Dios sea comparado y salga perdiendo en la comparación cuando el hombre, en este caso de Isaías, compara a Dios con los ídolos. Terrible, ¿verdad? Terrible. ¿A dónde podemos llegar los seres humanos? Entonces aquí ahora el Señor, pues, revela este principio que es similar al de entonces. El Dios auténtico, este es el principio, el Dios auténtico se revela de una manera anticipada. Y ahora alguien me puede preguntar, ¿cómo sabes tú que el Dios de la Biblia es el auténtico Dios? Por esto, porque el Dios auténtico se revela de manera anticipada en la palabra de Dios. Cuando examinamos todas las profecías que hay en la palabra de Dios, que no son pocas, por cierto, infinidad de ellas, muchas de ellas, muchísimas, ya se han cumplido, otras, es verdad, todavía están pendientes de cumplimiento y aguardamos impacientes ese hecho, cuando se van a cumplir. Pero todo lo que Dios ya ha dicho anticipadamente es una demostración clara que el Dios que está hablando aquí es auténtico, es el auténtico Dios. No tenemos esta evidencia de otros llamados dioses, ni mucho menos. No tenemos esa evidencia. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está usando aquí la misma lógica que usó el profeta Isaías. Os estoy diciendo esto para que creáis, porque es una evidencia sólida para cualquiera que quiera poner su fe en el Dios de la Biblia. Dios ha hablado sin cesar a los hombres, pero ha hablado no solamente de lo que ya sabían, sino de cosas que estaban por venir, por llegar. Dios se anticipa, porque Dios es un Dios que está por encima del tiempo y también de todas nuestras limitaciones. Y todo esto para asegurar la fe de los discípulos. Ahora, todavía quizás nos hagamos algunas preguntas. ¿Por qué dice para que cuando suceda creáis? ¿Es que acaso no creían en Él? ¿No eran creyentes? Y por otro lado, ¿en qué iban a creer exactamente? Para que creáis. ¿En qué? ¿En qué iban a creer? Bueno, por supuesto, no debemos pensar que no eran creyentes. Por supuesto que lo eran. Pero con su fe ocurría lo mismo que pasaba con su amor. Que estaba estancado y que debía de crecer, debía de madurar. Su fe era igual. Tenía que ir profundizando, tenía que seguir creciendo, tenía que fortalecerse para finalmente llevar el fruto que el Señor esperaba de ellos. Y a raíz de todos estos acontecimientos que estaban por ocurrir, pues ese era el efecto que iba a tener en ellos. Iban a crecer, iban a crecer. En cuanto a la otra cuestión, ¿en qué iban a creer? Para que cuando suceda creáis. Bueno, tal vez podríamos mirar lo que dijo un poco antes, en el capítulo 13, versículo 19, que utiliza una frase similar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis, pero aquí añade algo. Creáis que yo soy. Entonces lo que ellos llegarían a creer, cuando todo lo que ahora les estaba anunciando se cumpliera, pues sería que Jesús es el gran yo soy, el eterno yo soy, que se presentó a Moisés en la zarza ardiendo. El eterno Dios, el Mesías, el Salvador divinamente designado, que Él era todo esto y nada menos que esto. Hasta ese momento, pues bueno, pues ellos creían todo lo que entendían. En ese sentido ellos no ponían resistencia a lo que el Señor les enseñaba. Lo que ellos lograban entender, lo creían. Pero había una dificultad clara con lo que no entendían.
Y en esa categoría estaba precisamente estos importantes hechos, que eran inminentes en el tiempo. La cruz y la resurrección. No encajaba en su programa mesiánico. No lo entendían, por lo tanto tampoco lo creían. Pero ambas cosas, la muerte y la resurrección del Señor, eran partes indispensables del programa divino para la redención, para la salvación de los hombres. Y ellos creerían también en eso después. Esa era otra de las cosas que creerían, que todavía no habían creído. Lo creerían. Así que notamos el énfasis una vez más en la necesidad del hombre de creer en Él, para que creáis. Este es un énfasis que no acaba nunca en la palabra de Dios, para que creáis, para que creáis. Ahora el Señor no solamente les está preparando entonces para lo traumático que pudiera resultar ver al Señor colgado en una cruz. También les está hablando para fortalecer su fe, para que creyeran en Él. Y de ese modo, cuando creyeran en Él de esta manera que estamos explicando, también entonces sería muchísimo más fácil asumir las dificultades, la aparente tragedia que significaría la cruz para ellos. Esto creo que es el orden de las cosas, ¿no? La importancia de creer en Él. Ahora, en cuanto a lo que estamos hablando de conocer con anticipación las promesas de Dios, esto quiero ya terminar con ello. Hay una cuestión práctica aquí que no debemos pasar por alto. Es muy importante profundizar en la palabra de Dios, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la medida en que profundizamos en ellas, que las estudiamos detenidamente, buscando el significado profundo y exacto de cada cosa que Dios dijo, pues nos estamos preparando para cosas que van a ocurrir después. Como aquí los discípulos. Os digo esto para que creáis, y decíamos hace un momento, para que creáis y que creyendo sea más fácil tolerar y soportar lo que vais a pasar. En nuestro caso ocurre lo mismo. Cuanto más conozcamos la palabra de Dios, mejor preparados estaremos también para lo que luego va a ocurrir. Y en este sentido, pues siempre animaremos, por supuesto que lo haremos, a los jóvenes. Cuanto más joven es la persona, cuanto antes se acerca la persona a la palabra de Dios y empieza a conocerla, a amarla, a atesorarla en su corazón, mejor preparado estará para todo lo que luego va a venir en la vida. Porque la vida es larga, bueno, cuando lo es larga, y tiene tantos momentos de dificultad, de desánimo, de tristeza, de angustia. Hay tantas tormentas en la vida que conocer de antemano todo lo que el Señor ha dicho y haber depositado en ello la fe, bueno, salva al joven que realmente desde el principio empieza a andar y a colocar la palabra de Dios como fundamento de sus vidas, pues tiene ganado en la vida muchísimo, muchísimo. Los discípulos estaban aprendiendo esos principios. Nosotros los volvemos a retomar, hemos recibido ahora el relevo, pero debemos de avanzar en la misma dirección, en las mismas pisadas que ellos nos han dejado, porque eso es para nuestra salvación. El Señor estaba trabajando con ellos, pero también lo quiere hacer con nosotros en las mismas cosas. Bueno, pues lo dejamos aquí por el momento. Con la ayuda del Señor seguiremos intentando acabar este evangelio, por supuesto que sí, y nos quedamos con esta idea. El Señor ascendiendo a la gloria debía de alegrar a los discípulos. Debe alegrarnos, por supuesto que sí, debe alegrarnos también a nosotros. Debemos mirar siempre hacia el cielo, donde está nuestro Señor sentado en la gloria, en el más alto lugar del universo, con todo el prestigio, con todo el honor, con toda la autoridad que existe. Y debemos adorarle y amarle. No de esa forma egoísta, sino de esa forma generosa que nos alegramos de que Él esté realmente en el cielo. Lo dejamos aquí. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.